Entonces, con lo de la pregunta esa, que si el ente era obtenido por la simple abstracción, por la simple aprehensión como una abstracción. Andrea Daledone, que es un discípulo de primera mano del padre Fabro, italiano, yo creo que es el primer discípulo italiano, porque tiene muchos discípulos en España, ¿no? En España todos los de calibre del Opus son discípulos, pero en Italia está el padre, el Andrea Daledone, que es catedrático en Perugia y es un fiel. Bueno, él dice en el libro Valence Ético Speculative del Realismo Metafísico, Andrea Daledone, en la página 18, dice: la inmediata aprehensión del plexo intensivo del ens no ha alcunque, yo diría, no tendrá nada de abstracto, sino todo lo opuesto, que le caracteriza como concreto y primario, y en consecuencia prelógico y prenocional. Bueno, está bien, el ente no es una cosa abstracta, sino que es concreta. La aprehensión originaria del ens, nosotros trascendemos sin ninguna duda implícitamente la perfección limitada de cualquier esencia que cogliere l'ens significa. Bueno, aquí lo importante es la inmediata aprehensión. Aprehensión, entonces es simple aprehensión, va de suyo, aunque no es algo abstracto. Entonces está hablando de una aprehensión. Sí, aquí lo dice Fabro. Bueno, sotto el aspetto psicologico si sa che la prima nozione che forma l'intelletto è quella di ens. Hasta ahí se entiende, ¿no? Ed è una nozione ottenuta evidentemente per astrazione formale. ¿Y pone la forma? Bueno, aquí me deja a mí Droghi, porque yo hubiera pensado que una abstracción, pero total, no formal. La formal casi que es exclusiva de la matemática, se analiza la forma. Ma questa è la nozione più imperfetta e confusa ed indica l'inizio e il risveglio della vita intellettuale. Bueno, sí que una noción, la noción de ente es confusa, después que se va aclarando, ¿no? Bueno, dice que es por abstracción. Pero aquí dice claramente, è una nozione obtenida evidentemente por abstracción formal. Y mira acá su discípulo, Gómez Pérez. El ente es una noción abstracta, hasta ahí bien, pero no es producto de una abstracción. Pónganse de acuerdo. Fabro dice que sí, Gómez Pérez dice que no. Y después agregan, en total oposición a Fabro. Es decir, aclara, no existe una abstracción formal, usa el también del ente, pero no existe, dice él. Y justamente dice que es formal, entonces ahí usa la palabra formal también, pero él dice que no existe y Fabro dice que sí. Sí, yo había dicho que no lo había encontrado en Fabro y era Fabro. Y Andrea Daledone aquí lo toma sin decir mucho, que es inmediata aprehensión, ¿no? O sea que aprehensión es la facultad de la y Alvira, simple... también es discípulo, lo llama concepto y dice ¿qué características tiene el concepto de ente? Tiene un título ahí, él lo llama concepto. Mírelo, a ver. Acá dice Alvira, ente es el concepto que abarca todo género de realidades, de manera que ya no cabe encuadrarlo en una noción más universal, lo llama con todas las letras concepto. Y aquí en la página 41 del mismo libro, la nociones metafísicas de la participación, nos habla incluso de una abstracción intensiva, pero yo no sé si es sobre el ente o sobre el ese, porque por el ente, bueno, ya lo dijo,
Si es sobre el ese, que no logro ver. Si está hablando del ente, ¿no? Porque dice, si potrebbe chiamare questo processo come vuole qualche autore moderno astrazione integrativa, anche se forse i termini astrare, integrare, sotto l'aspetto etimológico sembrino excluirse, o sea, abstraer e integrar, ¿no? Si potrebbe forse meglio chiamarla astrazione intensiva, in opposizione a quella totale, extensiva, por eso es que él dice que es formal, in quanto che la ragione di essere, de ser, pero de ser como ente, no como, a cui si arriva nulla lascia perdere delle perfezioni positive degli inferiori, ma tende a vederle unificante tutti quanti. O sea que no deja perder nada, todo lo abarca. Entonces está hablando desde el ente. Entonces dice que no es total, porque sería extensiva. Entonces, por eso dice que es formal. Pero entonces, aquí viene la sorpresa, que si el ente, que es por abstracción, y como la abstracción es doble, total o formal, entonces utilice la formal, que es la de cuantitativa, que es la que usa la matemática, y como aquí es metafísica. Entonces quiere decir que el ente, como ente de razón, como universal metafísico, es la única noción o concepto o idea que pertenece a la abstracción formal, sin ser el objeto de la matemática, de lo formal cuantitativo, y aquí eminentemente metafísico. Mientras que todas las otras ideas, conceptos que nos dicen la esencia de las cosas, son abstracción total. Pero curioso que la abstracción formal es más particular en la formalidad que coge, y el ente es la noción más general. También ahí se me presenta confuso, porque una esencia es generalísima y el ente es más general todavía. Si yo la verdad aquí, porque es que parece ser que la abstracción total él la considera como extensiva en cuanto a la predicación, y aquí él habla de abstracción intensiva como eminencia de la perfección. Sí, entonces no pero de qué es por abstracción, es por abstracción, sí. El ente. Hay esas imprecisiones, esas... Y lo que le decía que Fabro se equivoca cuando habla del ese, que el ese ya no puede ser producto de la abstracción, es un acto. Pero sin embargo, lo llegó a nombrar y después corrige. Entonces lo traigo a esta colación porque quiere decir que ellos mismos a veces van elaborando, ¿no? Van avanzando. Entonces, en la 233 de participación y causalidad me está diciendo, aquí dice, il raggiungimento dell'esse come actus essendi non può consistere in una apprensione indivisibile come la comprensione dell'essenza. Entonces no es una aprehensión como una esencia. Ne essere il termine di arrivo o il risultato di una qualsiasi proceso abstractivo. Parece que no es el resultado de un proceso abstractivo. No, el esse como actus essendi. Estaba pensando en el ente. El esse como actus essendi. Sí. Está diciendo. Sí. El esse è l'atto di ogni atto y no un contenuto. Entonces aquí me está diciendo que no puede ser abstractivo. Pero él aquí me lo había dicho, que había hablado de una abstracción intensiva, que Andrea Daledoni
lo marca. Bueno, de todos modos, la terminología que usa en un principio como que la modifica. Aquí está, ya lo encontré. Daledone, en Balance ético especulativo y del realismo metafísico, dice: por eso Fabro, en la advertencia de la tercera edición del libro Nociones Metafísicas de la Participación, hace notar: fra la modici di terminologia mi permito de segnalare la espressione riflessione intensiva che c'è sembrato doversi preferire alla precedente astrazione intensiva per indicare il carattere originale della riflessione metafísica del tomismo. Entonces ahí corrige con una nota el mismo Fabro y lo hace notar Daledone, ¿no? Que no hay una abstracción intensiva, sino más bien una reflexión intensiva. Bueno, entonces el ente es un concepto universal, análogo, extraído por abstracción y, según Fabro, formal. Hasta allá no me llega tanto a la cabeza, pero bueno, dice que es formal. ¿De qué es por abstracción? Es por abstracción. ¿Y qué es lo que uno abstrae? Que todo es. Aunque diga Gómez Pérez que no. Pero yo creo que Rafael Gómez Pérez, que es bueno, lo que quiere evitar es que sea un abstracto. Pero claro, cuando él dice no existe una abstracción formal del ente. Exactamente, palabra por palabra. Y justamente Fabro dice literalmente al revés. Entonces yo me quedo con Fabro. Sí. Bueno, nosotros habíamos visto entonces los rudimentos esenciales de la metafísica para sobre todo entender qué es la metafísica y poder también entender más adelante cuando se estudie toda la teología y leer a Santo Tomás. Porque la teología no hay que aprenderla en los manuales de teología, en ningún manual, ni en ningún discípulo, porque aprende uno más leyendo un artículo de la Suma o un artículo donde hable de la materia que las 20.000 páginas que digan los discípulos. Es increíble, pero Santo Tomás tiene una visión, una profundidad que en 2 palabras, con esa concretización romana, que dice mucho más. Entonces uno se desviaría si pretende estudiar la teología en los manuales. Y en los buenos manuales, ¿no? Porque en los malos, pues, ¿para qué? Pero, ¿por qué? Porque hay que decirlo, Santo Tomás no fue captado en la profundidad de su pensamiento totalmente por sus discípulos. El que más se acercó, por ejemplo, en esto de la subsistencia fue Capriolo. Cayetano también en la primera parte de la comentario a la Suma, pero después cambia, como lo hace ver incluso tanto Eduardo Formen en Ser y Persona y Fabro, que Cayetano en un principio y después se desvió. Esta opinión va ganando terreno hoy en día y la hacemos nuestra porque pensamos que es un colorario de la distinción entre esencia y ese. El mismo Cayetano la siguió en la primera parte. Y está hablando aquí del constitutivo formal de la subsistencia o del suppositum y dice que hay 2 opiniones. La de Cayetano consiste en algo intermedio entre la natura individual y el acto de ser, y nombra a Cayetano, Silvestre de Ferrara, Báñez, Juan de Santo Tomás y otros neotomistas. Y la otra, y esta también es la de Suárez, pero
hay una diferencia con Cayetano, pero también es la de Suárez. También Suárez distingue realmente la subsistencia de la existencia, pero porque identifica realmente, como indicamos, la esencia y el ese. Dice que la subsistencia sigue al ese y que le otorga la última determinación, al revés que Cayetano. Y la otra es la posición de Capriolo, ¿no? que Fabro también toma y hace ver que Cayetano en su primera parte era la opinión de él y después cambió. Bueno. De todos modos, vimos lo de la persona, que vendría a ser el culmen, yo diría, de la metafísica, aunque claro está la teodicea, que es parte de la metafísica, que llega a Dios. Al ipsum esse subsisten. Entonces, con lo de la persona y con llegar al ser supremo, pues la metafísica queda concluida. Y hacer la aplicación de estos conceptos metafísicos como católicos a lo que nos dice la revelación. Entonces, ¿qué es la persona en Dios? Ya no es metafísica, es la teología como ciencia sagrada. ¿Por qué sagrada? Porque parte de la revelación y se somete a la revelación y al magisterio de la Iglesia. Entonces, es la razón aplicada a la revelación, a la fe. Esa es la teología. Entonces, si vimos que el concepto de persona era el supósito o el subsistente completo e incomunicable en la naturaleza intelectual. Entonces, Dios tiene una naturaleza intelectual y sin embargo esa naturaleza intelectual no es persona, no es una sustancia primera. Eduardo Formen nos dice: esta naturaleza o esencia en cuanto tal, según la definición de Boecio, tiene que ser persona, ¿no? Cuando veíamos que si nos remetíamos a la definición de Boecio, que la persona era la sustancia individua de naturaleza intelectual, entonces en Dios, pues esa sustancia individual de naturaleza racional, con ello Dios no sería tres personas, tal como enseña la fe, una trinidad, sino una cuaternidad, cuatro personas. Por eso entonces veíamos que la noción de persona de Boecio, Santo Tomás la toma, pero la completa, la acaba y la perfecciona, porque no es la naturaleza, sino la subsistencia que individualiza, individuo como se diga, en un todo perfecto e incomunicable, ¿no? Y no una naturaleza individual de naturaleza racional, porque entonces en Dios, que tiene una naturaleza individual, sería persona. Y tendríamos el problema que sería entonces cuatro personas, lo de la naturaleza y después las tres personas. Sí, o una sola. O una sola. Bueno, entonces, pero por otro lado se nos presenta también el problema que yo metafísicamente hablando llego a Dios y hasta puedo decir que es persona, sin saber de la Trinidad. Lo trato como un ser personal. Yo diría que ahí barruntaríamos considerar a Dios como el creador y como padre y persona.
sin hablar de Trinidad, consideraría a Dios como una persona, porque un ser que me habla, me revela, subsistente, y entonces esa persona, después veríamos, que vemos en Confucio, la veríamos claramente por la revelación que sería la persona del Padre, y que además hay dos personas más. Pero, porque yo no puedo decir, con la teodicea, que es la parte de la metafísica que llega a Dios como ser supremo, infinito, eterno, ipsum esse subsistem, el ens per participationem, mientras que todo lo demás es el ens per esencia, mientras que todo lo demás es ens per participationem. Entonces, lo concibo como persona, quiera o no, pero a lo máximo lo que le correspondería a lo que después sabemos clara y distintamente por revelación, que es la persona del Padre. Hasta ahí llego yo, porque si no, no entendería mucho, porque no voy a decir Dios, un Dios impersonal, no. Plenitud de ser y personal, es persona, lo veo en Confucio, y como no tengo la revelación, pues ahí me quedo, lo veo como Dios Padre, ¿no? Creador Padre, ¿no? Si yo veo que el papá, llamo papá porque tiene un hijo, y todas las criaturas las veo como producidas por Dios, pues Dios Padre, no hay mucha dificultad, ¿no? Pero claro, no se sabe claramente. Después sabemos que eso que podemos concebir como persona tiene que ser la del Padre, porque si no, pasaría lo que dice Eduardo Formen. Habría las tres personas de la Trinidad más la cuarta, que sería, o la primera, la naturaleza divina, intelectual, subsistente, personal. Entonces sería una cuaternidad y no una trinidad. Entonces, por eso el concepto de persona de Boecio hay que planificarlo en el concepto de Santo Tomás, bajo el aspecto de la subsistencia, del subsistir, y que eso viene por el ese. Y por eso la primacía del ese. Ahora, claro, sabemos que en Dios ese es su esencia. Entonces, hay plena identidad, porque si no hubiera identidad entre la esencia y el ese de Dios, sería un ese participado. Todo lo que es algo, pero no es su ser como actus essendi, es participado. Entonces en Dios se tiene que identificar que su esencia es su ser. Por eso se dice sub ipsum esse subsistem. Entonces, hasta ahí metafísicamente hablando estamos de acuerdo. Y llegamos a esa barrunto de que es una persona, y que después vemos que esa persona correspondería a la del Padre cuando se me revela la Trinidad. Y como a nosotros se nos ha revelado la Trinidad, entonces, ya que vimos el concepto de persona, ¿cómo lo aplicamos a Dios? Bueno, entonces, ahí viene la teología. Y esto daría para mucho, pero aquí lo que haríamos no es ni un curso de teología dogmática ni nada, pero sí una pequeña introducción como para permitir más adelante el estudio de la teología. Entonces Santo Tomás comienza a hablar de la persona, y, como en el cuestión 29, después de haber probado la existencia de Dios, que es el ser
infinito, eterno, simple, perfecto, que no es materia. Bueno, y para introducirse en el tema ya de la Trinidad, habla de la procesión. En Dios hay dos procesiones, por inteligencia y voluntad, y esa inteligencia y voluntad no son, como en las criaturas, accidentes por los cuales el alma conoce, sino que es la misma sustancia divina. Entonces, el pensamiento de Dios es su sustancia. La voluntad de Dios es su sustancia. Si no, sería compuesto. Como nosotros tenemos un alma que tiene inteligencia, que tiene voluntad, son dos operaciones, pero la voluntad ni la inteligencia son nuestro ser, nuestra sustancia, ¿no? Entonces, en Dios se tiene que identificar porque no puede haber nada fuera de su sustancia, no tiene accidentes, no tiene facultades. Se habla de nombres, de atributos, pero todos esos se identifican con su ser, ¿no? Entonces, esas doble procesión por vía intelectual y por vía volitiva, que son la sustancia de Dios, es lo que va a hacer que haya en Dios la distinción real y no nominal, no modalista, como esas herejías, no son nombres de modos de ser de un Dios que con respecto a algo digo que es Padre y con respecto a otro digo que es Hijo y con respecto a otro digo que es el Espíritu Santo. Son modos pero que son el mismo, ¿no? Como si yo dijera está el ente y es uno, sería un modo de ser, es verdadero, es bueno, ¿no? Pero es el mismo ente, no es otro ente. Entonces por eso son predicamentos trascendentales, no predicamentos, si se quiere, esenciales o sustanciales, como los 10 categorías o predicamentos de Aristóteles a nivel de la sustancia y de los accidentes, sino, por eso se llama trascendentales. Puede ser modos de ser ontológicos, no esenciales o sustanciales o accidentales. Bueno, entonces en Dios, esa doble vía de inteligencia y de voluntad hace que haya la inteligencia como imagen, verbo, mental, que se identifica con la misma sustancia de Dios y que es el Hijo. Y por vía de amor es el Espíritu Santo. Entonces, más o menos así es que Santo Tomás habla de cómo se produce la generación del Hijo y la expiración del Espíritu Santo, por vía de inteligencia y por vía de voluntad. Entonces, no puede haber sino solamente 3 personas, no puede haber ni 2 ni 4, sino 3. ¿Por qué? Porque está el ser divino que piensa y ama. Entonces, cuando yo soy origen del pensamiento, soy el Padre, como originado, como pensamiento o imagen, soy el Hijo, y al conocerse en ese mutuo pensar consubstancial, se ama, amo lo que conozco, y tenemos la procesión de amor del Espíritu Santo. Es un misterio, pero el barrunto que se puede hacer más o menos es ese, y quizás mal explicado por mí, pero bueno. Entonces, ¿cómo yo hablo
de un Dios uno y trino. ¿Uno de qué? Una esencia, una naturaleza, una sustancia divina, infinita, absoluta. Entonces, uno, absolutamente hablando, Dios es uno. Y por eso los judíos y los musulmanes, que son judíos beduinos del desierto, judaizados, porque eso fue lo que hizo Mahoma, fue un judaizado, incluso por el rabino, dicen que de la Meca, pero otros dicen que no era de la Meca, era del sur de Siria. De todos modos, poco importa, pero fue rabinizado y aplicado el judaísmo a esos bárbaros nómades de Arabia. Y la prueba está que se circuncidan. Y la prueba está que en Jerusalén están en el templo, porque el templo de Omar está donde ahí fue donde el monte Moria, donde hubo el sacrificio de Abraham, y ellos lo tienen ahí como el lugar más sagrado. Y si eso en todo caso sería del judaísmo, no de ellos, lo que por prueba que están judaizados. Y su oposición a la Trinidad. Un musulmán lo tiene claro. Cristo no puede ser el hijo de Dios, porque Dios no puede tener hijos, porque Dios no puede ser generado. Génetos, es agénetos. Lo mismo que decía Arrio, ¿no? Entonces, ¿Cristo qué era? Un ser que sin ser Dios era un gran profeta, pero no era Dios. Porque Dios no puede generar, porque generar es una cuestión humana. Claro, eso es tomar la generación desde el punto de vista biológico, físico, natural, y no ven la generación intelectual. Por eso cuando se habla de la Trinidad, se hace más a la idea de generación espiritual, así como la inteligencia, el verbo mental, el concepto mental, está inmanente a la inteligencia, ¿no? Como un accidente, pero está. Entonces, por eso es una pálida imagen de lo que sería en Dios esa generación espiritual. Y por eso San Agustín y los santos lo equiparan a la procesión de la inteligencia y de la voluntad. Porque esa misma alma intelige y ama. Entonces, no es una generación material, física o biológica. Entonces, es uno absolutamente. ¿Y cómo después va a ser trino? Relativamente. Porque si fuera trino absolutamente, habría división, y si hay división, habría tres dioses. Eso es lo que creen los musulmanes y los judíos, y por eso nosotros somos paganos a morir, porque somos unos idólatras que creemos en tres dioses. Y tendrían razón bajo su punto de vista de Dios absoluto. Pero nosotros sabemos que creemos en un solo Dios absoluto, absolutamente uno, pero que también es relativamente trino. Entonces, como hay aquí en el misterio de la Trinidad, lo absoluto de la relatividad. Entonces ya no es la relatividad de Einstein, parafaseando un poco del tiempo, sino que es la relatividad de lo absoluto en Dios. ¿Y cómo conjugo yo absoluto y relativo? Humanamente hablando, no cabe. Por eso es inalcanzable por toda la eternidad que una criatura racional o intelectual como los ángeles comprendan este misterio. Porque naturalmente no entra. ¿Cómo yo compagino lo absoluto con lo relativo? Imposible. Humanamente hablando, angélicamente hablando, pero sabemos por fe que es absoluto y relativo.
Entonces, ¿qué es lo que origina esa relatividad en Dios? En nosotros todo lo que es relativo es una de las categorías, de las 10 categorías, la relación, y es un accidente. Pero en Dios no puede haber accidente, entonces es una relación real. Porque si no fuera real, sería un modalismo, la herejía modalista. Un modo de ser, de llamar a Dios único, pero Padre por aquí, Hijo por allá o Espíritu Santo por allá, de acuerdo al modo en que se esté operando. Entonces, de así salieron todas las herejías, tanto de la Trinidad como las cristológicas. Entonces, esa relación no es absoluta. Digamos, no es accidental, es real. Pero no puede ser, si esa relación no es real, sería accidental. Pero para que no sea accidental, ¿qué es? Tiene que ser sustancial. Y tiene que ser más, tiene que ser subsistente. Por eso decía este filósofo Matías, Schiven, Joseph Schiven o Matías Schiven, alemán, no es tomista, pero tiene una cuestión muy buena con respecto al tema este, que dice, si en Dios hay una distinción, como sabemos, esa distinción no puede ser absoluta, porque serían 3 dioses, tiene que ser relativa, pero no puede ser accidental, luego tiene que ser sustancial. Y entonces esa distinción real, no absoluta, relativa, no accidental, sustancial, subsistente. Y esas son las 3 personas. Pero claro, eso no es ninguna demostración, porque no se puede demostrar y dice sí. No. Entonces ese sí, y como nosotros sabemos que sí es así por la revelación, entonces eso nos puede ayudar. Ahora, ¿cómo puede haber esa distinción real, sustancial y personal? Porque si no fuera personal, sería una distinción real accidental, tiene que ser personal. Entonces, como dice Santo Tomás, lo único que distingue realmente a las personas es la procedencia de origen. En todos son igual, pero la procedencia de origen es lo que distingue en Dios a las 3 personas. Porque el Padre es el origen como fuente, del cual procede, es la fuente de toda la divinidad. El Hijo procede del Padre como el pensamiento y es su propio verbo, su plena imagen, y el Espíritu Santo procede del amor mutuo. Entonces aquí, en la persona divina, está el problema de lo absoluto de la naturaleza, de la esencia, pero que se comunica. Por eso no es una persona, porque es comunicable, tan comunicable que se comunica en las 3 personas. Entonces, o participable unívocamente, podríamos decir. Lo que se comunica se participa, pero no ya de modo como en la criatura, una participación de atribución intrínseca analógica, sino total, entonces unívoca, podríamos decir. Y en el modo de comunicarse, de acuerdo a la procedencia y de poseer esa naturaleza divina, es que se distinguen las personas. El Padre la posee como fuente, el Hijo la posee
como recibido del Padre, y por eso decía Monseñor Lefebvre que la obediencia de nuestro Señor al Padre y todo lo que hablaba del Padre, si tenía algún sustrato, no solamente como ser humano, como naturaleza humana, que es evidente, el Hijo es menor que el Padre como ser humano, no hay ningún problema, pero como divino, y él dice que sí. Y oh, sorpresa. ¿Y cómo puede haber un fundamento divino en esa obediencia de Cristo al Padre, no como hombre, sino como Dios? Justamente por esto, porque el Hijo, todo lo que es como persona divina, lo recibe del Padre, y lo recibe todo. Por eso es la imagen perfecta, total, del Padre. Entonces, al recibirlo del Padre, hay esa obediencia, esa sumisión, si se quiere, porque todo lo que Él es, como persona divina, lo tiene recibido del Padre. Entonces, así que el Señor, con esa profundidad teológica que a veces uno no se daba cuenta, y Él a veces no explicaba tanto, era parco, pero sí lo ha dicho. Y por eso yo lo sé. Entonces, en sus conferencias. Porque yo hasta ahí me contentaba con decir, sí, el Hijo es menor que el Padre, porque en ese sentido. Pero divinamente es igual, claro. Pero y entonces, pero ¿cómo había, qué soporte podía haber a la obediencia, a esa sumisión incluso como divino? Porque todo lo recibe del Padre. Entonces no hay ningún problema. Sería un desagradecido. Entonces lo posee como recibido, por vía de inteligencia, porque es el pensamiento del Padre. O sea, Dios piensa y ese pensamiento es el Hijo. Y ese mutuo conocimiento que hay de lo conocido brota el Espíritu Santo por vía de intelección. Entonces el Espíritu Santo posee la misma naturaleza absoluta recibida del mutuo amor que se inspiran y tienen el Padre y el Hijo. Entonces es la misma naturaleza absoluta que cada persona la posee de un modo incomunicable, y al poseerla de un modo incomunicable es que se constituye la persona. Eso sería, en resumidas cuentas, el quid de la cuestión. Es difícil un poquito quizás de captarlo, pero eso es, en el fondo, lo que hace que, siendo una sola substancia, absolutamente, en Dios se comunica en las tres divinas personas. Misterio inefable. Y por eso dice Monseñor Lefebvre que Dios, al ser caridad, implica que deba de ser trino. Porque para que haya caridad tiene que haber por lo menos dos. Porque la caridad es algo que se da. ¿Y a quién se lo doy? Entonces, uno diría, pero entonces esa sería una demostración perfecta de la Trinidad. No, está implícita. Pero como dice Marín Sola, hay implicancias tan recóndidas que son imposibles por el intelecto, sin revelación divina, llegar a ellas. Y es esta. Pero, como dice Monseñor, la idea de caridad me implica, me lleva, y en esa profunda penetración teológica, que si Dios es caridad, tiene que ser trino. Yo lo sé después, y por revelación, ¿no? Pero es cierto
que de algún modo hay como un reflejo que si Dios es amor, no puede estar solo. Pero sería vino, en todo caso, no necesariamente trino. Digamos, porque justamente habría una multiplicidad, si se quiere, ¿no? No sería uno, serían por lo menos dos, ¿no? Dos personas. Sabemos después que es tres, y nada más que tres. Pero si en Dios se comunica, y no de manera narcisista, por decirlo así, tiene que haber otra persona o otras personas. Entonces, en ese sentido, Monseñor Lefebvre mostraba cómo la caridad que él ponía, credidimus caritate. Entonces, como él veía en la noción de caridad un reflejo, sin que haya demostración, de que Dios tiene que ser trino. Y eso lo dice él creo que en el libro del itinerario espiritual. Vemos cómo Monseñor Lefebvre decía muchas cosas que sus discípulos no lo han captado. Y a veces los contradecían. Y eso va también por lo del Papa, que tenía una parte donde habla del amor, pero bueno, no lo tengo. Después habrá que buscarlo con detenimiento. ¿Usted no se acuerda de eso de la caridad? Me parece haberlo leído, tengo como muy borroso, sí, pero no. Ya lo buscaremos con calmita. Entonces, esa es la idea que daba Monseñor Lefebvre de que como la caridad, de algún modo, obligaba a que Dios sea trino, porque la caridad exige que haya por lo menos algo que se comparte entre dos personas, mínimo, porque es un darse. ¿A quién? ¿No? A otro. Entonces, eso era lo que él de algún modo barruntaba. Entonces, tocará seguir otro día porque creo que ya nos pasamos. El problema queda planteado así, como esa unidad absoluta se conjuga con la relatividad trina. Y son dos términos que metafísicamente hablando no van. Pero en Dios se conjuga misteriosamente, y ese es el misterio de los misterios, que por toda la eternidad vamos a contemplar y jamás abarcar, jamás, ni cansarse. Es el misterio de ese absoluto, único, pleno, que a su vez es relativo, y eso hace ese misterio insondable, y por eso, metafísicamente hablando, es imposible. Por eso desborda toda criatura. Solamente Dios lo entiende perfectamente. Ni en el cielo lo entenderemos perfectamente. Lo veremos, pero no lo abarcaremos. Entonces por eso dice, totum non totaliter, ¿no? Todo, pero no totalmente. Porque Dios es inconmensurable, ni aun en la visión beatífica. Y tan inmenso es que durará toda la eternidad y no acabaremos, por decirlo así, en nuestra manera de pensar de tiempo. Entonces, planteada así la cosa, pues podemos seguir precisando este concepto de persona en Dios en lo absoluto de su esencia o naturaleza.